Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os doy la bienvenida una vez más a una nueva sesión de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de REDPAL, que como sabéis es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. Hoy abordamos un tema relacionado con cuidados paliativos pediátricos y en concreto es el tema del dolor, del control del dolor. Y para ello contamos con una pediatra que trabaja todos los días en esta temática y que además es docente habitualmente en estos temas y, bueno, teníamos muchas ganas de contar con ella. Es Lucía Ortiz San Román. Ella es pediatra especializada en cuidados paliativos pediátricos, trabaja en la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en Madrid. Y bueno, pues como os decía, estamos encantados, Lucía, de que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Lo habíamos intentado, bueno, pues para traerla a un curso de forma presencial y no hubo manera de cuadrar fecha, nos dio mucha pena y dijimos, oye, pues ¿por qué no lo hacemos virtual? Y además así se beneficia mucha más gente de la sesión y nada, fue muy fácil organizarlo con ella, así que muchas gracias y bueno, pues deseando escucharte y aprender contigo esta tarde. Cuando quieras, yo ya te cedo la palabra. Muchas gracias, María. La verdad que sí que me lo habéis puesto todo muy fácil y sobre todo daros las gracias por pensar en mí en este tema que me encanta y me hace muchísima ilusión que haya también tanto interés. Veo 60 personas y ya me ha dicho alguna amiga y compañera que lo va a ver en diferido. Así que, bueno, sobre todo creo que es bueno que nos paremos a hablar de este tema este ratito y os voy a pedir por favor que me interrumpáis cuando tengáis cualquier duda. Es verdad que había muchas maneras de orientar la charla y me planteé si hacer más casos, hacerlo más interactivo, pero al ser así online se me hacía un poco complicado visualizar esa participación mutua, entonces la he hecho un poco más teórica. Sin embargo, voy a intentar hacer referencia a casos reales y, por favor, si lo que os digo recuerda algún caso que os ha hecho dudar o no lo veis igual o similar a lo que hacéis en la práctica, comentarlo, porque realmente ya sabéis que en cuidados paliativos y menos en los pediátricos, las líneas y los algoritmos no son súper rígidos y hay muchas maneras de atender el mismo síntoma en muchas ocasiones. Así que espero que os sintáis cómodos también para interrumpir y así hacer la clase más interesante entre todos, ¿vale? Como sabéis, el tema es el dolor en cuidados paliativos pediátricos y este es el índice de la clase. Voy a empezar con una introducción porque soy incapaz de no empezar desde el principio y aquí perdonadme si es un pelín redundante. Luego seguiremos a ver los dolores más frecuentes en cuidados paliativos pediátricos como para tener una visión periférica de cuando hablamos de dolor en cuidados paliativos pediátricos a qué hacemos referencia, a qué dolores hacemos referencia en general. Repasaremos la estrategia analgésica general y os contaré los errores más frecuentes que veo yo en nuestro ámbito clínico, también con el objetivo de tener las alertas puestas en no repetir los errores humanos que a veces suceden. Y ya pasaremos a hablar de las herramientas de la analgesia en sí misma, la no farmacológica, los analgésicos no opioides, los opioides, algunos ayudantes, como os podéis imaginar, había muchos y he elegido los que más me parecen útiles por frecuencia y por interés, y otros tratamientos tópicos y técnicas anestésicas. Entonces, por empezar desde el principio, que como os decía, soy incapaz de no irme desde la raíz a desarrollar el tema, el dolor es un concepto que se lleva dando vueltas un tiempo. Se define por la Asociación Internacional de Dolor en el año 79 y luego se revisó el concepto en el año 2020, porque bueno, realmente no se ha modificado mucho, pero se procura definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño potencial eh, o real o, o semejante a dicho daño. Lo que quiere decir esto es que inicialmente se pensaba que solo el daño tisular potencial, bien la amenaza o real, podía producir dolor, pero es verdad que si pensamos, por ejemplo, los niños con miembro fantasma, con dolor de miembro fantasma, el daño ya no existe, pero el cuerpo recuerda lo que hubo y sigue habiendo daño, ¿no? Entonces no se debe excluir el dolor a la ausencia total de daño, ni real ni potencial. Luego también matizaron, y me pareció interesante reflexionar en pediatría, en que es distinta la nocicepción del dolor. O sea, el dolor es la sensación subjetiva, es un síntoma referido por el paciente porque lo está sintiendo, lo está viviendo, y la nocicepción es aquello que se produce en el sistema nervioso
para que esa sensación sea posible. Es decir, desde el nociceptor hasta la corteza sucede nocicepción y el dolor aparece cuando hacemos ese estímulo neurológico, lo hacemos consciente. Además, el dolor, como es una sensación vivida, no se puede considerar, aunque sea un síntoma, algo aislado del resto de la entidad del ser humano. Es decir, el dolor siempre va a tener una correlación, una interacción psicológica, social, espiritual, va a dar un significado a lo que esté viviendo esa persona. Entonces, en el nuevo concepto de dolor del año 2020 también quieren incluir a todas esas esferas a las que aterriza también la sensación dolorosa, ¿no? Cada dolor es distinto de cada individuo, es completamente individual y nosotros en cuidados paliativos nos dedicamos a ver a cada persona como individuo, ¿no? Y en esto el dolor pues tampoco nos sorprende ni nos es ajeno. Dicen también y remarcan que toda persona que tiene dolor es respetable, en el sentido de que si hay un dolor, hay un sufrimiento, aunque quizás la manifestación del dolor no sea directamente proporcional al problema, ¿no? Puede ser un signo indirecto de otra cosa, sobre todo en pediatría, o bueno, también la edad adulta, pero eso no quiere decir que no merezca atención y respeto desde el punto de vista de atención sanitaria también. Siempre se ha dicho que el dolor tiene un carácter adaptativo, es decir, es para protegernos el arco reflejo. Sin embargo, existen dolores que ya son dolores por mal funcionamiento del propio sistema nervioso que ya no sirven a ninguna adaptación del cuerpo a protegernos de nada, ¿no? Como pues el dolor nociplástico o los dolores neuropáticos. Y luego me encanta que también hacen mención a que los niños pequeños, por el hecho de no tener lenguaje verbal o desarrollo, o incluso los discapacitados, pues también tienen el mismo rol en el dolor que el resto de las personas. Y tampoco puedo dejar de hablar de Cicely Saunders con su concepto de dolor total. Entonces, cuando hablamos de dolor, no hablamos de un problema físico, hablamos de un problema de la persona que afecta a todas sus esferas. Y esto es fundamental para entender también el tratamiento. Cuando un dolor es agudo por una lesión puntual va a ser más sencillo, pero cuando un dolor se cronifica tenemos que acordarnos de Cicely Saunders para poner en marcha todas las estrategias en todas las esferas para poder tratar este dolor y lo iré desarrollando. Entonces, los dolores más frecuentes en cuidados paliativos pediátricos, pues los mismos que en pediatría. Empezamos por lo fundamental, que es el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es desencadenado por la activación de un nociceptor, sea visceral, las fibras C que no están muy mielinizadas, por lo que ese dolor se transmite de forma lenta y su localización cuando llega a corteza lo localizan de forma difusa y suelen ser dolores pues, más opresivos y con peor capacidad para su localización. Y luego están los nociceptores periféricos del tejido celular subcutáneo que sí que transmiten por fibras mielinizadas y son dolores agudos, bien localizados y de transmisión más rápida, ¿no? Estos son los dos tipos de dolor nociceptivo, visceral y somático. Hay una primera sinapsis en médula espinal y luego el estímulo nociceptivo sube a centros supraespinales donde hay nueva sinapsis hasta que llega a corteza somatosensorial, de tal manera que si nos quedamos de corteza para abajo hablaríamos de nocicepción, incluyendo corteza ya podríamos hablar de dolor. Pero ¿qué tenemos en cuidados paliativos? En cuidados paliativos atendemos a niños con enfermedades que son duraderas en el tiempo y que no tienen cura, amenazan su vida, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Durante estos procesos de vida, los dolores agudos se repiten, se controlan regular o se cronifican. Entonces aquí lo que quiero es que elevemos la visión al dolor crónico, porque dolores agudos hay muchos y hay que tratar con muchísima determinación, pero sobre todo nos vamos a encontrar con dolores crónicos. Con dolores crónicos lo que pasa es que ese espacio sináptico empieza a ejercer un efecto en las neuronas en las que participan en él, de tal manera que tanto la inflamación periférica como la inflamación en el espacio sináptico afecta al comportamiento de la glía que está por ahí. Estas células gliales modifican la transcripción genética de las neuronas implicadas, haciéndolas más sensibles y más excitables. Esto es lo que se llama sensibilización central y periférica del estímulo nociceptivo, de tal manera que ya se sabe ampliamente que dolores agudos mal controlados acaban cronificando por este fenómeno de sensibilización y más cositas que os contaré.
Y cuando ya nos encontramos al paciente que lleva un proceso oncológico, un proceso neurológico de años de evolución, ya nos encontramos este sistema nervioso que ha sido más susceptible a ser excitado. Lo que pasa realmente es esto, aquí os pongo una esquemita de la sinapsis, y es que cambiamos en la neurona postsináptica, vamos a cambiar receptores de calcio por receptores de NMDA. Y entonces, bueno, pues ya empezamos a ver por qué esto es interesante, ¿no? Los receptores NMDA meten mucho más calcio en la neurona y hacen que se despolarice con muchísima mayor rapidez e intensidad que los receptores de calcio, de tal manera que hacen la neurona más hiperexcitable, más sensible a cualquier transmisión eléctrica, de tal manera que a más receptores NMDA, más sensibilización central. ¿Qué tratamientos tenemos para mejorar la sensibilización central? Pues a veces tenemos que buscar fármacos dirigidos a cerrar estos receptores NMDA, ¿vale? Sin embargo, para la sensibilización también tendremos que activar las vías supraespinales que mandan la modulación descendente para frenar este estímulo. Esto no os lo he puesto en esquema, pero desde corteza hay vías inhibitorias y vías excitatorias. Y lo que más evidencia científica ha demostrado sobre la modulación descendente es que el catastrofismo es directamente proporcional a la intensidad del dolor. Es decir, el catastrofismo, el miedo, la ausencia de sentido van a empeorar la experiencia de dolor, y lo contrario, la seguridad, la tranquilidad, las técnicas de integración cuerpo-mente, la meditación, la actividad física van a ejercer un efecto a nivel del sistema nervioso, tanto en la sinapsis de médula espinal como en las supraespinales, para disminuir la sensación nociceptiva. Y es que esto en realidad es la base del tratamiento. Entonces, nos queda claro que en cuidados paliativos podemos tener los mismos dolores que tienen los niños que no tienen enfermedades que amenazan o limitan su vida, pero además tienen muchas más papeletas para tener dolor crónico y sensibilización nociceptiva. Entonces, ¿qué dolores aparecen con más frecuencia en cuidados paliativos? Aquí he decidido ponerlo por grupos de enfermedad. En el grupo 1, sobre todo, como ya los conocéis, no me voy a detener en esto. Tendríamos a los niños con cáncer, por ejemplo, los niños con con cardiopatías congénitas. Aquí os he puesto una foto de una niña con una asistencia ventricular externa. Entonces, os podéis imaginar los dolores que pueden tener. Voy a desarrollar un poquito el dolor de los niños con cáncer, porque supone aproximadamente el 20% de niños que atendemos, y tenemos que tener en cuenta la trayectoria previa para entender lo que les pasa en la fase de la vida en las que lo conocemos. Se ha visto en un estudio de supervivientes que aproximadamente el 85% sobreviven a los 5 años, perdón, entre el 80, 82 y 85 a los 10. Lo que se ve es que el dolor crónico en los supervivientes está relacionado con el dolor que tuvieron durante la enfermedad. Y este dolor que tuvieron durante la enfermedad se debió al tratamiento, a la enfermedad en sí misma y, ojo, al dolor por procedimientos. Por eso digo que tienen dolores por sus enfermedades, pero todos los dolores que suceden, que son agudos y se pueden tratar, los tenemos que tratar, porque se ha visto que está muy relacionado con los dolores crónicos futuros. Imaginaros la cantidad de procedimientos que tienen estos pacientes. Sus enfermedades les pueden producir dolor por isquemia, inflamación, efecto masa, infiltración, compresión medular, infiltración de serosas, meninges, etcétera. Y esto es fundamental porque cuando pongamos el tratamiento tenemos que tener en cuenta la fisiopatología del dolor a la hora de elegir los adyuvantes. De tal manera que si tenemos inflamación, después os hablaré de la dexametasona, igual que con el efecto masa, o otros antiinflamatorios para los dolores óseos, ¿vale? ¿Y qué pasa con los procedimientos? Aquí uno de los objetivos para mí de hoy es que no olvidemos analgesiar bien los procedimientos, porque también al final en cuidados paliativos, aunque somos mínimamente invasivos y ahorramos analíticas y ahorramos muchas pruebas, por lo menos yo vengo aquí hoy un poco con sinceridad a decir los errores que cometemos para que entre todos vayamos pasos adelante y mejoremos. Todavía se ponen vías sin analgesia local, todavía se pinchan portacats contando 1, 2 y 3 sin un frío, sin un cloretilo o sin una analgesia tópica, ¿no? Entonces estos niños, pues antes de llegar a la fase de atención paliativa ya han recibido todas estas intervenciones, y no solo eso les afecta a su manera de comportarse, sino también a la memoria que tiene su sistema nervioso. En cuanto a los tratamientos en sí mismos son dolorosos. La neuropatía por quimioterapia es muy, muy frecuente,
y es durante la infusión y tiene buen pronóstico, suele ser reversible, pero ya hay cada vez más protocolos en los que se incluye el tratamiento con gabapentina antes, durante y después de las infusiones. La neuropatía por radioterapia, incluso el dolor por radionecrosis, se ha visto que la inflamación de la neuroterapia también inflama las vainas nerviosas y produce desmielinización, que a veces es solo de fibra periférica, pero puede avanzar a troncos nerviosos. Y luego los dolores postquirúrgicos, tanto agudo como crónico, ¿no? El dolor agudo postquirúrgico es muy, muy frecuente y también se ha visto que la infusión, el tratamiento con gabapentina antes, durante y después de la cirugía disminuye la tasa del dolor por miembro fantasma. Y la verdad que esta foto de esta chica os la pongo porque esta es una campeona de surf que tiene una pierna amputada por un sarcoma de Ewing, me parece un ejemplo de persona y también un ejemplo para el tratamiento del dolor, porque la verdad que no la conozco y no sé si se le trató, si tuvo dolor o no, pero el ejercicio físico seguro que le vino fenomenal para tratar sus molestias. Estos niños también pueden tener dolores agudos durante su proceso de enfermedad, mucositis, flebitis, herpes zóster y infecciones de heridas quirúrgicas como esta que se fue después de una retirada de Portacat. En cuanto al grupo 2, a todos se nos viene el grupo 2, aquellos niños que no se curan pero que son dependientes de dispositivos, pues todos habréis visto dolores relacionados con estomas, la clásica quemadura del pulsioxímetro, ¿no? Muchas veces en casa por la ansiedad y la inseguridad de los padres se les deja el pulso y pues hay que advertirles que lo vayan cambiando para evitar estas quemaduras, o las lesiones por la no invasiva cuando tiene exacerbaciones agudas que se las dejamos 24 horas, 48 horas hasta ver hacia dónde va el niño, si se cura o no se cura, siempre nos tenemos que acordar del hidrocoloide y protegerlos. Son solo ejemplos, os vendrá a la cabeza más. En cuanto a los grupos 3 y 4 los he unificado porque son el fenotipo de niño con encefalopatía grave, bien progresiva en el grupo 3 o bien fija en el grupo 4, como son los niños con parálisis cerebral. Y aquí, pues está claro que con el paso de los años estos niños viven cada vez más, los antiepilépticos funcionan cada vez mejor, las sedaciones paliativas por epilepsia cada vez son menos frecuentes gracias a medicamentos muy nuevos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que estos niños cada vez van a ser más prevalentes en las poblaciones que atendemos y como cada vez viven más, tienen tiempo para crecer, para estirar en longitud y tener más deformidades y con esto vienen más dolores. Así que parálisis cerebral a más edad, más dolor. Esto está demostrado, este estudio es un ejemplo de 3.000 niños y se ve claramente cómo es llegar al estirón puberal y empeoran los dolores, ¿no? Entonces estos niños pueden tener dolores como niños, como adolescentes o como lactantes o neonatos, dolores agudos mayoritariamente por sus complicaciones pediátricas o otros dolores producidos por condiciones de su enfermedad de base, agudos y crónicos. Entonces, yo cuando viene alguien que no sabe de esto, que no es vuestro caso, siempre les explico. Empiezo, por supuesto, la anamnesis tiene que ser súper completa y extensa y hay que tenerse bien a hablar con el cuidador principal, pero cuando empiezo a explorar empiezo de cabeza a pies intentando no dejarme nada porque cualquier cosa nos podemos encontrar, desde que tengan un absceso en el cuero cabelludo, una úlcera por presión por ahí, úlceras corneales, sinusitis, otitis, problemas bucodentales, fracturas patológicas y las espaldas hay que explorarlas a conciencia porque existen radiculopatías y claro, un niño de este tipo que no puede hablar, ¿cómo nos va a decir que tiene un dolor irradiado con distribución metamérica? Pues es imposible, ¿no? Pero cuando le toco la espinosa y las láminas le duele más en un lado que en el otro o a un nivel, puedo entender que pueda tener un dolor por radiculopatía por escoliosis. Las caderas, las retenciones urinarias, ahora que tenemos ecógrafos es maravilloso porque antes muchas veces teníamos que sondarlos para ver si era lo que tenía un globo vesical, si no se les palpaba bien y ahora eso lo podemos explorar fácilmente. Las deformidades óseas periféricas también pueden doler mucho y luego me llama mucho la atención porque hay niños que no soportan que les pongan los calcetines, no les gusta que les toquen las manos, los pies y la cabeza y esto a mí me hace pensar en la sensibilización nociceptiva periférica de la que hablamos al principio. Si nos encontramos un tobillo como el de la foto que está completamente retorcido, me imagino por dónde va el nervio peroneo ahí, pues a lo mejor ese nervio está pasando por una articulación luxada que está inflamada y ha sido sensibilizado aparte de estirado y retorcido.
Las fracturas patológicas, que son súper frecuentes, además muchas veces no tienen por qué ser como la de la foto, a veces les duele muchísimo. Lo que nos encontramos ahora que estamos empezando a hacer más eco son rodetes y fracturas muy chiquititas que realmente no vamos a cambiar el tratamiento en cuanto a la fractura porque no lo vamos a poder inmovilizar ni está indicada a lo mejor una intervención quirúrgica, pero sí por lo menos saber lo que le duele, ya sabemos que no le duele otra cosa y pondremos un antiinflamatorio durante unos días, incluso un opioide, sabiendo que ese tratamiento va a tener un fin porque el dolor va a tender a mejorar. Todos tienen reflujo y estreñimiento hasta demostrar lo contrario, sobre todo cuando tienen deformidades. Entonces, bueno, yo creo que es bueno cuando pensamos en dolor en cuidados paliativos, os vendrán las personas que vienen a aprender, ¿no? ¿Cómo valoras el dolor en estos niños? Pues repasar un poquito esta sistemática y no olvidarnos de que esta hiperalgesia central y periférica tiene nombre a nivel digestivo y se llama distonía gastrointestinal, que muchos la tienen cuando lo exploramos de forma dirigida. Es un niño que siempre le ha dolido comer, es un niño que siempre que ha defecado ha tenido un rato de dolor antes, es un niño que tiene reflujo habitualmente y distonías. Entonces, bueno, pues pinceladas del dolor en esos niños. Pasamos al grupo 5 de los niños que fallecen en el periodo perinatal o que tienen patología perinatal extremadamente grave aunque puedan sobrevivir el primer mes de vida. Entonces, en estos niños encontré este artículo que la verdad que es súper bonito para cuando os apetezca verlo en profundidad. Es de un equipo de anestesistas mexicanos que lo que hace es describir cómo se desarrolla el sistema nociceptivo desde la concepción, básicamente desde la semana 6 de gestación. Y lo que sale en BASE es hace referencia a la formación de la preplaca, que es lo que precede a la formación de la corteza cerebral. Y lo que ven es que existe nocicepción aproximadamente desde la semana 12, lo que no sabemos a partir, bueno, ellos intuyen que el dolor aparece a partir de la semana 20, pero no sabemos hasta qué punto esta preplaca puede hacer estas sensaciones nociceptivas conscientes. De tal manera que, bueno, creo que esto es interesante de cara a la cirugía fetal y de cara a los casos en los que así se decide la interrupción voluntaria del embarazo. De tal manera que este grupo lo que dice es que de todos, o sea, un recién nacido sano es muy raro que tenga dolor, pero que de los que ingresan en las UCIs y en las unidades de cuidados neonatales se llevan entre 11 y 14 procedimientos dolorosos al día. Y los dolores duelen más porque la vía descendente histaminérgica, una de estas que os decía que vienen desde corteza, que son inhibitorias del dolor en médula espinal, pues ellos la tienen inmadura, sobre todo en menores de 29 semanas, y en niños menores de 37 semanas, pero dentro de los prematuros, especialmente en menores de las 29 semanas, y luego la activación de la sustancia gris periacueductal no es eficaz hasta los 21 días de vida, es decir, que un niño a término, si tiene un dolor, le va a doler más una venopunción que en un niño de más de 40 días de vida, ya que esta activación de la sustancia gris periacueductal es completa entre el 34 y 40 día de edad. Entonces, podríamos entender que el sistema nociceptivo es similar al de adulto a partir de los 40 días. Todo lo que sucede en los primeros 40 días va a doler más y va a tener mayor repercusión en la memoria de este sistema nervioso. Porque se ha visto que existen consecuencias del dolor fetal y neonatal, ya que se modifican estructuras cerebrales como que se ve aumento de la activación de la corteza somatosensorial y del cínculo anterior y de la ínsula, disminución del tamaño de la amígdala y del tálamo y en general del volumen cerebral, y esto a largo plazo se ha relacionado con déficit cognitivo, ansiedad, depresión y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y por supuesto mayor tasa de dolor crónico. Y os pongo esta foto de este bebé que sale de neonato y luego más mayor, porque es un caso descrito de una paciente muy parecida que atendemos y que últimamente me ha hecho pensar mucho, que tiene una osteogénesis imperfecta con fracturas intraútero. El caso de nuestra paciente se hizo una versión externa y se le rompieron los huesos. Entonces ya se hizo la versión externa cuando estaba a término. Os podéis imaginar el dolor que tuvo esa niña, ¿no? Esta es una niña que por la plagiocefalia ha hecho una hidrocefalia, le tuvieron que poner una válvula y cada vez que le ponen una no invasiva se le hunde el macizo facial. Entonces me preocupa mucho la no invasiva en esta niña por la comorbilidad que produce especial por su enfermedad. Así que me planteo que esta niña pueda tener mayor sensibilidad nociceptiva, aunque todavía tiene año y medio y no nos puede hablar. ¿Hasta aquí queréis preguntar alguna cosa o hacer alguna reflexión?
Seguimos entonces. Pasaríamos a hablar de la estrategia analgésica general. Esto en los últimos años no ha cambiado mucho. Pero bueno, reforzar lo que debemos hacer, ¿no? Siempre tratar la causa si es posible. Si no se puede tratar la fisiopatología mediante el uso de medidas no farmacológicas, modulación descendente, que es fundamental, sobre todo para dolor crónico, y fármacos adyuvantes. Y tercero, tratar el síntoma con fármacos analgésicos. Cuando un dolor es de corta duración, no me preocupa el uso de fármacos, pero para los dolores crónicos, sobre todo en niños que van a sobrevivir, me preocupa más. La verdad que la práctica clínica en cuidados paliativos, como el tiempo va en contra, los fármacos no suelen ser un problema en este sentido, pero si hablamos de dolor crónico en pediatría, sí que tendríamos que replantearnos mucho cada fármaco que ponemos, lo iremos desarrollando. De tal manera que en pediatría seguimos hablando de 2 escalones en la analgesia, dolores leves, analgésicos no opioides, adyuvantes, técnicas no farmacológicas, y dolores de moderados a intensos ya pondríamos los opioides mayores, aparte de la medicación adyuvante a dosis óptimas y todo lo no farmacológico. Las técnicas anestésicas para el dolor tienen que ser siempre valoradas como una opción posible. Si no nos lo planteamos, no vamos a sacarles el partido que podrían y realmente su indicación no es tan habitual, pero el beneficio es enorme porque estamos disminuyendo medicación sistémica al tratamiento con los efectos indeseados, que algunos, bueno, son más notables, pero otros son neurocognitivos que tampoco son desdeñables, ¿vale? La analgesia debe ser pautada con el reloj más rescates para ajustarnos bien a los dolores del día del niño. Es decir, puede haber un dolor basal y dolores irruptivos, los rescates deben cubrir los dolores irruptivos. Y en cuanto a la analgesia no farmacológica, todos los que estamos aquí yo creo que lo tenemos en mente, pero luego a veces yo por lo menos lo veo en la planta, a lo mejor en casa lo hacemos más, pero cuando atendemos a los niños en los hospitales seguimos un poco con el chip de la urgencia, ¿no? Y cuidar del ambiente, de los ruidos, los olores, informar al paciente, tenga la edad que tenga, adaptado a su edad. Elegir el tipo de intervención siempre que se pueda con las dos partes, paciente, familia y profesionales, y siempre cuidar mucho el número de personas. La comunicación no verbal es mucho más potente que la verbal, entonces tenemos que mimar mucho la comunicación en este sentido. Aquí os comparto una iniciativa que tuvieron en un hospital de Canadá donde se ciñeron a 4 pasos para evitar los dolores por las intervenciones. Aquí incluyeron los analgésicos tópicos, ahí se me ha ido estos en mayores de 36 semanas de gestación, ¿vale? Se puede utilizar las cremas de lidocaína a partir de los niños a término, básicamente, ¿vale? Y luego siempre tener en cuenta el posicionamiento que sea confortable, la lactancia materna o la sacarosa en su defecto con la succión no nutritiva en los menores de 12 meses y la extracción adaptada a la edad. Esta diapositiva la he cogido de una compañera que se llama Nieves, que es una enfermera maravillosa de la planta, que es un ejemplo de todas las maneras que tenemos de sujetar a un niño sin que se sienta sujetado, ¿no? Y me parece que es fundamental y sobre todo pues la imagen de la niña que está en posición de rana, que le van a hacer un sondaje vesical, pocas niñas hay que tengan ese gesto tan tranquilo en una intervención así, ¿no? Entonces, bueno, que no se nos olvide que hay muchas maneras ya oficiales de agarrar a los niños para cada intervención. Y en cuanto a la distracción, quería hablaros del dispositivo frío vibración, que es un ejemplo de distracción también a nivel neurológico del impulso nociceptivo. Lo que hace el tacto y el frío es interferir en la primera sinapsis que hay en la médula espinal. Entonces se vende este dispositivo que, bueno, a ver, la verdad que tampoco hace falta tener este dispositivo, pero todo el mundo tiene un cepillo de dientes eléctrico en casa o puede sacar una barrita de frío si hay que pinchar un portacat, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, pues el clásico momento de burbujas a veces con los clowns del hospital, bueno, por supuesto las pantallas, en este caso sí nos gustan y nos vienen fenomenal los cuentos que sean de buscar personajes que requieran mucha concentración, van a hacer que todo ese miedo y todo ese catastrofismo o indefensión que sienten los niños se diluya en el interés que tienen en la historia. Y luego, en dolor crónico a largo plazo, os quiero comentar que aparte de las técnicas de integración cuerpo-mente, en los que los niños aprenden a relajarse, bien con respiraciones, bien soplando una vela o con olores, es fundamental la actividad física.
lo que os decía del síndrome de miembro fantasma. Cuando nos duele una extremidad que no tenemos, una de las técnicas que se utilizan es en fisioterapia poner un espejo para reeducar al cerebro a que se está moviendo esta pierna. Esa pierna duele cuando ya no existe porque el mensaje que recibí, que se ha quedado grabado en el sistema nervioso es erróneo. Entonces hay que recodificar el sistema nervioso para que deje de doler y esto es fundamental, porque no todo es farmacología, que sí que nos encanta y es súper útil y agradecida en el momento, sino intentar que ese niño necesite la menos medicación posible y que ese daño que tiene o ese cambio cerebral y de su médula espinal cambien para que sea lo más funcional posible y no le duela lo que no le tiene que doler. Así que aquí os pongo esta diapositiva un poco también para coger aire y ver si tenéis alguna pregunta. Un poco resumen hasta aquí, que el dolor es un síntoma multidimensional que se va a tratar de una manera multimodal porque es multidimensional, que existen muchas fisiopatologías de dolor en cuidados paliativos y siempre las fisiopatologías nos tienen que importar porque nos van a ayudar a elegir los adyuvantes. Los dolores por procedimientos son muy importantes y determinan no solo muchos malos momentos en la vida de los niños, sino una memoria en el sistema nervioso del niño y más papeletas para tener dolor crónico en el futuro. Y que la analgesia no farmacológica es fundamental. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pasamos a la parte de farma, entonces. Lucía, sí que hay una pregunta en Sí, el chat, sí, creo. a ver. Bueno, es más una frase sobre el dolor nociplástico en niños. Sí, pues el dolor nociplástico es aquel dolor que se produce por mal funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, es verdad que es un diagnóstico CIE-10, ay, espera que me he ido de pantalla, aquí, es un diagnóstico CIE-11, perdón, desde hace poco y a mí me encantó verlo, pero todavía no está reconocido en la infancia como tal. De tal manera que, ¿existe el dolor nociplástico en niños? Yo creo que sí que existe, no es un dolor neuropático, o sea, no hay un glioma de nervio periférico que lo produzca, no hay una lesión estructural reconocida que lo produzca, pero estos cambios de la transmisión nociceptiva, que conocemos el ejemplo del receptor NMDA, pero seguramente habrá otros muchos, al final determinan una respuesta, o sea, una sensación dolorosa, una respuesta neurológica que no debería ser, ¿no? Y eso es el dolor nociplástico. Entonces, bueno, a mí me parece importante ponerle el nombre por concretar, porque cuando diagnosticamos bien el dolor podemos tratarlo bien, pero entre llamarlo sensibilización nociceptiva y dolor nociplástico, pues sinceramente, de momento, pues habrá que ver qué deciden los de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Vamos, yo creo que todavía en pediatría, como siempre vamos por detrás, tendremos que esperar. A lo mejor en la próxima charla o en un par de años nos dicen algo nuevo. Pero en principio es un término que en el CIE-11 es para adultos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a No, mí me gustaría preguntar. Es que perdona. no, Hola, Moisés, no veo, Moisés. Moisés. hola, es que no veo el icono de levantar la mano. No quería interrumpir, pero no veo el icono de levantar la mano. Entonces, hola Lucía, en primer ¿Qué lugar. tal? En primer Me lugar, me alegro alegro de verte. escucharte. Yo también. Bueno, ¿Qué no te tal? has puesto la cámara, ¿eh? No la pongo porque estoy enfermo en casa y no es una Ay, imagen pobre. agradable. Ay, Entonces, cuídate mucho. Mira, Vaya. entonces, perdona, pero mira, aprovecho ya que tú lo mi has pregunta, planteado en el menú horizontal. Abajo hay una cosita que se llama reaccionar. sí, ahí Ahí tenéis. no me Sí, venía a levantar la mano. pone debajo levantar la mano, Ah, pero bueno, perfecto, acabo de verlo, da gracias. igual, si solamente he aprovechado por sí, pero que lo has hecho perfecto. Abriros micro sin problema y vais hablando quien necesitéis. Te escuchamos. Gracias. No, la pregunta va a ser muy rápida y muy directa. Dolor crónico. El caballo de batalla farmacológico, ejercicio, pero también psicológico. Bueno, por supuesto, sí, sí. No debemos olvidar, exactamente, no debemos olvidar el abordaje psicológico. Es verdad que nuestros pacientes, que normalmente son pacientes con afectación neurológica, es difícil abordarles psicológicamente, pero el dolor crónico afecta muy mucho a población adolescente, neurotípica, y entonces muy tan importante como el analgésico o el rehabilitador ejercicio es el psicológico. Para eso que tú muy bien has dicho, que es recodificar el sistema límbico y estar por encima de mi dolor. Reconocer que el dolor puede existir, pero yo puedo estar por encima de él.
es muy, muy importante también. Muchísimas gracias, Moisés. Es verdad que como lo he obviado para mí, pero es fundamental y me viene un ejemplo muy bonito del uso de escritura terapéutica en estos casos. Me acuerdo una psicóloga que hacía terapia sistémica en enfoque integrativo pediátrico, lo que decía es, vamos a significar cada cosa que nos preocupa hacia los adolescentes, escribir sobre ello y acabar siempre con un beneficio, con un aprendizaje, con un agradecimiento. Y esto sumado a me doy un paseo por el parque con mis amigas, pues demostró buenos resultados. La verdad que a mí esta herramienta me pareció súper bonita, habrá un montón. La verdad que los psicólogos aquí, ¡guau!, es que hacen un trabajo increíble. Pero me pareció muy bonito porque también los adolescentes a veces les cuesta mucho compartir en terapia y, sin embargo, hacer escritura terapéutica en privado, que no tienen por qué enseñárselo a nadie, y quizás es algo que podemos hacer también los pediatras, pues si hay algún adolescente que les guste escribir, animarles a escribir para sí mismos en un diario y un poco también orientado a lo bonito del día, los agradecimientos como parte, ¿no? Pero la verdad que en España tenemos suerte de que por lo menos gracias a muchas fundaciones tenemos ayuda o apoyo de psicólogos expertos, ¿no? Como para hacer planes específicos para el tratamiento del dolor en estos niños. Muchísimas gracias, Moisés. ¿Seguimos? Pasamos a la parte de farma. Vale, empezamos con los analgésicos no opioides, que la verdad he elegido los clásicos que utilizamos en pediatría y aquí uno de los principales mensajes es no quitar el analgésico no opioide cuando ponemos el opioide o el adyuvante, porque al final nos va a permitir reducir la necesidad de opioides, sobre todo, ¿vale? Hoy mismo tengo una niña con distonía gastrointestinal que es el primer día que la he conocido, son extranjeros y hay bastante barrera idiomática y le estaban dando amitriptilina y gabapentina para el dolor abdominal y nada más, ¿no? Entonces le explicaba a la madre que, bueno, por lo menos en los momentos en los que vemos que tiene dolor, que le añada o paracetamol o metamizol. El paracetamol, yo diría que como fármaco mantenido en el tiempo es de los más seguros que hay, sobre todo frente a los antiinflamatorios. Como sabéis, inhibe las ciclooxigenasas y bueno, además participa en el sistema endocannabinoide y las vías serotoninérgicas. Tiene una vida media de 4 o 6 horas y por eso lo pautamos cada 6 horas muchas veces. Y la dosis es 60 miligramos kilo día. Lo podemos repartir en las dosis que consideremos, ¿vale? Pero que a veces yo creo que nos quedamos un poco cortos al ponerlo cada 8 horas. Simplemente que prestemos atención. Su infusión intravenosa, como saben todos los enfermeros, es en 15 minutos y es útil como primer escalón y para tratar también la fiebre. El metamizol, que tenemos las formas sódica y magnésica, es una pirazolona y también inhibe la ciclooxigenasa periférica y central, también el sistema nervioso central. Es antiinflamatorio leve y es un analgésico. Es que perdonar que todos los mayores y menores se me han dado la vuelta al pasarlo a PDF. Es un analgésico más potente que el paracetamol, siendo más o menos de la intensidad de los analgésicos no opioides. Pero cuando paracetamol no sirve, asociar metamizol suele ser una buena combinación. Y luego también tiene una vida media de 6-8 horas. Y aquí yo os pregunto, ¿creéis que es mejor ponerlo los dos cada 6 horas o alternando cada 3 horas? Si la vida media es de 6 horas, realmente no debería haber diferencia. Entonces, a mí personalmente me gusta decir que den los dos a la vez para tener a los padres menos tiempo cargando medicaciones y un poco más despejados. Parece que tiene un papel en la desensibilización por la activación de la vía óxido nítrico GMP cíclico canales de potasio. Entonces, en esta niña que os digo, de la distonía gastrointestinal, he elegido el metamizol por este motivo. ¿Vale? Está indicado para todos los dolores y también para la fiebre por su efecto antipirético. Os decía, vida media 9-10 horas. Perdón, es un poquito más, pero insisto, se puede dar con el paracetamol perfectamente de forma pautada y no hace falta alternarlo. Hace menor efecto cuando se utiliza con barbitúricos y mayor efecto cuando se utiliza con antidepresivos tricíclicos y clorpromacina. Y esto a veces, bueno, yo creo que no determina mucho, porque a lo mejor si tenemos que poner clorpromacina para un delirium, pues tampoco nos va a cambiar mucho la analgesia, pero podría pasar.
no se puede utilizar en combinación cuando se utiliza por vía parenteral. Y luego el tema de la granulocitosis, que como sabéis hubo una alerta, bueno, hay países que no está comercializado, en España hubo una alerta hace unos años, y bueno, decir que siempre, aunque la granulocitosis es de unos 5-8 casos por cada millón de habitantes año y es todavía, o sea, es más frecuente que la trombopenia y que la anemia, si aparecen signos de granulocitosis como fiebre, dolor de garganta o lesiones mucosas, deberíamos sospecharlo y hacer analítica. Yo la verdad que no he visto ningún caso y toco madera porque es irreversible y es potencialmente mortal. Así que si tenemos un paciente fuera del ámbito de los cuidados paliativos que va a tener, con dolor crónico que lo va a necesitar mucho tiempo, quizás sería mejor poner paracetamol que metamizol por el largo plazo. El ibuprofeno también actúa sobre la ciclooxigenasa periférica, no sobre la central, y también es antiinflamatorio. Entonces, la baza que nos da el ibuprofeno, como sabéis, es el efecto antiinflamatorio, pero mucho cuidado a los niños que tenemos con corticoides, los niños que tenemos con gastritis, son niños muy enfermos y gastritis por estrés sí que hay un montón y muchos sangrados digestivos que habréis visto seguro. Entonces, tengamos siempre en mente el ibuprofeno corto plazo, menos de 5 días preferiblemente, y si necesitamos un antiinflamatorio durante más tiempo, nos podemos plantear los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, como el celecoxib o el etoricoxib. ¿Vale? Es verdad que es más incómodo porque lo tenemos en cápsulas, la formulación es más difícil, pero si tenemos un dolor inflamatorio claro, como bueno, pasa en los casos de artritis reumatoide o las luxaciones de cadera, la verdad es que responden bastante bien los niños a este dolor, los niños con artralgias crónicas, a este fármaco, perdón. Y también, como sabéis los que os dedicáis a la oncología, los niños con tumor, con glioma difuso de protuberancia, forma parte del protocolo MEMAT de tratamiento que incluye el tratamiento antiangiogénico, y aquí meten el celecoxib. Entonces, bueno, nos viene bien como ese primer escalón para estos niños que muchas veces desarrollan dolor neuropático. En cuanto a los analgésicos opioides, os pongo la actualización de la guía anterior de la OMS que os ponía el 2012, esta es del 2021, y lo que hacen es juntarse para hablar de la preocupación del uso de opioides en el mundo, ¿no? en la infancia. Entonces, en cuidados paliativos, la verdad que la preocupación es baja, pero es verdad que en el paciente que tiene una enfermedad crónica y va a vivir mucho tiempo, el uso de opioides es preocupante. Lo que ellos recomiendan es que las indicaciones sean apropiadas por profesionales capacitados, que eso en el ámbito de paliativos suele ser así, porque las enfermedades lo merecen, como quien dice, los profesionales tenemos experiencia en el uso. Su uso e impacto en el dolor y los efectos adversos deben ser continuamente monitorizados. Es fundamental que si iniciamos un tratamiento con opioide, monitoricemos desde la primera dosis, primeras 24, 48, si se puede 72 horas. Eso a veces se consigue pues, con una llamada telefónica, y sí que es muy importante explicar a los padres que los opioides no se ponen como los antibióticos por peso, que se ponen según dolor, y que empezamos una dosis baja y la dosis hay que irla ajustando según el tamaño de dolor. De la misma manera que si es un dolor que previsiblemente va a mejorar, como por ejemplo de una fractura o un postquirúrgico, tendremos que monitorizar para ir disminuyendo el opioide según las necesidades del niño. A veces pasa incluso con las quimios paliativas que disminuyen la masa, disminuye el dolor y hay que quitarlo relativamente rápido, ¿vale? Entonces, siempre monitorización, tanto a la alza, tanto porque haya que hacer ajustes al alza como a la baja. Siempre tenemos que tener un plan a corto, medio y largo plazo por esto mismo, y siempre hacer parte al niño de la familia. Si el niño no se le puede hacer parte, por lo menos a la familia, porque la bradisiquia precoz nos va a evitar una intoxicación por opioides posterior, y la familia va a ser el elemento más sensible para detectarla. Debe prestarse la debida atención a la adquisición, almacenaje y eliminación de los opioides no utilizados. Bueno, esto es obvio, pero últimamente sí que estamos haciendo como más hincapié en, bueno, vamos a hacer contajes siempre por protocolo, empezamos con este fármaco y siempre os vamos a pedir que nos enseñéis cuántos quedan, cómo vais, cuánto necesitáis, para que ellos también tengan esa responsabilidad de custodiar estupefaciente en el domicilio. En cuanto a qué opioides utilizamos, la morfina frente a otros opioides, no hay estudios todavía
comparativos de calidad que permitan valorar el uso de morfina frente o superior o inferior a otros opioides en dolor crónico infantil, aunque la guía previa de la OMS sí que decía que la morfina era de elección de entrada por estabilidad en el efecto, previsibilidad de la toxicidad y precio. Los opioides siempre se deben pautar durante el mínimo tiempo necesario y el niño y los cuidadores deben conocer los posibles efectos adversos de todos los opioides. Y pone ahí, y la morfina, porque la morfina es el único que se considera opiáceo. Ahora os cuento por qué. ¿Vale? Entonces, haciendo muy partícipe a la familia en todo esto. Stefan Friedrichshoff plantea en este artículo que publica cuáles son las indicaciones de opioides que a ellos les parece en su grupo de trabajo para el dolor en Estados Unidos. Creo que es en Minnesota, ¿no? No estoy seguro que tú te lo sabes. Y lo que recomiendan, y la verdad es que nos cuadra bastante nuestra práctica clínica, es que para primera línea de disnea que necesitamos agonismo opioide mu, morfina, fentanilo, hidromorfona, oxicodona, por las vías que sean oportunas para el niño. Y primera línea para dolor moderado e intenso, morfina, fentanilo, metadona, oxicodona e hidromorfona. Entonces, ¿qué pasa con los opioides débiles? Bueno, a día de hoy la codeína sigue estando desaconsejada. Son profármacos que requieren de su activación en los citocromos hepáticos. De tal manera que en función del fenotipo de citocromos que tengamos, van a tener tanto la codeína como el tramadol una activación determinada que a veces será insuficiente, otras veces suficiente y otras veces excesiva. Como no hay una previsibilidad clara en el efecto que se va a conseguir con el fármaco y teniendo opioides más seguros, se desaconseja su uso en general. La codeína está desaconsejada y el tramadol se restringe por su efecto inhibidor de la recaptación de la serotonina, se restringe a mayores de 12 años con un perfil más de dolor neuropático o trastorno depresivo. Entonces, en los últimos años se ha hablado también del tapentadol, que es un opioide diferente. Este sí que tiene un metabolismo predecible y seguro, entonces este sí que lo podemos utilizar y hay estudios pediátricos, pero todos los estudios están validados en dolor, son para de dolor postquirúrgico. Dolor postquirúrgico. Entonces, ¿podríamos utilizarlo para dolores agudos postquirúrgicos? Sí. ¿Es predecible y seguro? Sí. Y su potencia es menor que la morfina. Entonces, bueno, pues es un opioide débil que tiene esta función. Su perfil de mecanismo de acción es un poco distinto porque también inhibe la recaptación de noradrenalina. ¿Vale? Esto no quiere decir que esté indicado para el dolor neuropático. Todavía no hay evidencia científica suficiente, que es parte del eslogan que utiliza la marca, pero los estudios no son para nada, no permiten todavía recomendarlo para esto, como sí otros opioides, ¿vale? También hay que ajustar, como todos los opioides, insuficiencia hepática grave y renal grave, y el efecto es periférico y central. Se puede dar vía oral intravenosa y, como os decía, para dolor agudo. Pasamos ya a los opioides fuertes o potentes y, bueno, pues el más usado es la morfina. Su administración, como sabéis, se puede dar oral, rectal, aunque su absorción es errática, subcutánea, intravenosa e intratecal. Y simplemente tenemos que tener en cuenta que en filtrados renales glomerulares por debajo de 50 hay que empezar a ajustar dosis y ojo con insuficiencia hepática, en la que quizás sería mejor poner fentanilo en vez de morfina. Interacciona con anticoagulantes orales y relajantes musculares. Niños con morfina y relajantes musculares hay un montón y la verdad es que se puede utilizar, pero que simplemente que tengamos en cuenta que potencian el efecto, y también con la amitriptilina, ¿vale? De los fármacos que utilizamos en cuidados paliativos. Las dosis, os he hecho aquí un esquemita, un poco tener en cuenta la edad, ¿vale? Hasta que no maduran los citocromos hepáticos, pues tiene una vida media un poquito más larga y luego ya se acorta su vida media. A mí la verdad que los niños que necesitan cuidados paliativos, que estaban en casa, que tienen un montón de fármacos, que tiene muchísima complejidad de cuidados, no me gustan nada las pautas de cada 4 horas, pero nos sirve para empezar una titulación y después cambiar a un opioide en liberación más sostenida. La morfina la hay de liberación sostenida en forma de comprimidos que no se pueden machacar
Hace poco uno de los nuestros se masticó uno como si fuera un chicle, casi nos da algo. La verdad que no le hizo nada porque era un tiarrón de 80 kilos, pero se pueden intoxicar porque les estamos dando la dosis de 12 horas de golpe. Y luego están la formulación en gránulos, que es el Zomorph, que se puede poner por sondas. Y si la morfina es un opioide fuerte, el fentanilo lo es mucho más, ¿vale? Es mucho más potente, ¿por qué? Porque es muy liposoluble. Porque la molécula de fentanilo, o sea, si comparamos una molécula de fentanilo con una de morfina, la de fentanilo pasa mucho mejor la barrera hematoencefálica, entonces es de 180 veces más potente que la morfina por este motivo. Eso hace también que, como sabéis, que se acumule en tejido graso, lo cual no suele ser una condición habitual en los niños que están en cuidados paliativos. Por supuesto que aquellos que tienen síndrome de Cushing o sobrepeso, obesidad, sí, pero muchos de ellos tienen caquexia, sobre todo los de perfil grupo 3-4 con encefalopatía grave, suelen estar regular nutridos y tampoco vemos que se acumule tanto tiempo. Interaccionan con macrólidos y antifúngicos y imidazólicos y ojo con la fenitoína. Ya, la verdad que cada vez se utiliza menos la fenitoína, pero todavía en las epilepsias superrefractarias a veces hacen ensayos terapéuticos que tengamos en cuenta si es un niño con dolor. Efectos secundarios, cuando tenemos fentanilo a largo plazo, y aquí sí que tenemos bastantes pacientes, a lo mejor con sarcoma de Ewing y dolor crónico, que están viviendo más de lo esperado gracias a los ensayos clínicos, y les hacemos de vez en cuando analítica de control, tenemos que incluir las hormonas tiroideas y también tener en cuenta que puede producir insuficiencia suprarrenal, pancreatitis, miastenia y disfunciones hepática y renal. Obviamente, si nos encontramos esto, no le vamos a quitar la analgesia, pero sí podríamos cambiar el opioide. Las vías de administración tenemos, sabéis que la vida media del fentanilo es muy cortita, de hora y media a 2 horas, entonces esto nos viene genial para el dolor irruptivo y nos viene genial tanto su administración intranasal como las bucodispersables o las bucales. De tal manera que si tenemos dolores irruptivos cortos o procedimientos lo podemos utilizar para esto, pero luego cuando queremos una analgesia más sostenida tenemos que utilizar o bien la vía parenteral intravenosa subcutánea o la formulación en parches. Los parches se tienen que poner en zonas de piel íntegra y que no tenga pelo. Importante que el niño no se lo pueda quitar o poner apósito transparente encima para que no se lo arranque. Yo he visto niños de 3 años quitárselos del medio de la espalda y claro, son tan flexibles que al final hay que tener cuidado con esto porque si se lo quita y se lo mete a la boca se puede intoxicar. No se pueden cortar o no se recomienda cortar y cuando necesitamos utilizar la mitad del parche, lo que recomendamos después de reunirnos mucho con farmacia es despegar una de las 2 solapas. ¿Por qué? Porque es una malla que al cortarla rompemos la malla y no sabemos cuánto se está arrojando, como quien dice, a la piel. Sin embargo, si disminuimos la superficie de liberación al 50%, entendemos que la dosis va a ser como más adecuada a lo que deseamos, ¿vale? Por lo menos más segura. No va a haber una liberación masiva, a lo mejor se queda más corta la dosis, pero si se corta y valga la redundancia, puede liberarse de forma más descontrolada. Parece que, bueno, se sabe que la superficie cutánea de los niños está más vascularizada por centímetro cuadrado que los adultos, entonces estos parches que están diseñados para adultos se recomienda recambio cada 72 horas, pero siempre hay que decirles a los padres que si vemos que necesitan más rescates en las últimas 24 horas, es decir, de la hora 48 a la 72, que a lo mejor es mejor cambiarlos cada 48 horas, porque han absorbido más rápido la medicación de lo que lo hubieran absorbido si fueran adultos. Además, la piel es más fina. Mucha precaución en dónde se guardan y dónde se desechan. Por los niños pequeños que no se intoxiquen, que hay descritas muertes por esto y también incluso por mascotas, ¿vale? Entonces, les solemos recomendar, aunque esto cada uno decidirá cómo lo hace, que lo metan en el sobre y lo guarden en una bolsa aparte. La metadona es más potente también que la morfina. Su mecanismo de acción, aparte de agonismo de los receptores opioides, es antagonista de los receptores NMDA. Entonces, para dolor neuropático, la verdad es que es una auténtica joya y sobre todo cuando los niños llevan mucho tiempo con morfina, luego han pasado a fentanilo, pasar a metadona suele ser un tiempo por lo menos de mejor control del dolor. Como todos los opioides, pues tiene tolerancia y cuando el efecto es muy
cuando el tratamiento es muy prolongado en el tiempo, acabamos viendo esa tolerancia que no es deseada, ¿vale? Por eso yo me planteo, y se plantea también en las guías, los niños con dolor crónico fuera de cuidados paliativos, intentar reducir el uso de opioides, porque al final es una solución transitoria y va a haber problemas neurocognitivos a largo plazo. Así que todo el arsenal, como decía Moisés, psicológico, actividad física, todo lo que podamos hacer con fisioterapia, tenemos que potenciarlo muchísimo para que la cantidad que necesita de opioides sea la menor posible durante el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuándo ponemos metadona en cuidados paliativos pediátricos? Pues la podemos utilizar como primera línea para dolor moderado intenso. Lo podemos utilizar también como primer fármaco de cambio de opioide y primera o segunda línea en dolores neuropáticos y mixtos, especialmente en los de origen oncológico. Cuando hay una masa infiltrando, la verdad que el efecto suele ser bastante bueno. Y luego también primera o segunda línea cuando tenemos necesidad de dosificar cada 12-24 horas. Es muy liposoluble y esto de las 12-24 horas, si el niño está malnutrido o caquéctico, tampoco es así. A veces la necesitan cada 8. Es un opioide difícil de ajustar y difícil de poner, y en todos lados pone que solo pueden poner profesionales expertos. ¿Por qué? Porque tiene unas características farmacológicas que hay que conocer y que son variables de persona a persona. Entonces, aquí la clave es ver qué paciente tenemos delante, con qué condición de salud y qué circunstancias clínicas en ese momento. Tiene una biodisponibilidad de entrada el 90% del sistema nervioso central y es muy liposoluble, pero como os decía, si la persona está desnutrida, la vida media no va a ser tan larga que si tiene bastante panículo adiposo. ¿Vale? Se transporta con proteínas plasmáticas. Si tenemos a un niño desnutrido sin proteínas en sangre, va a disminuir su transporte. Y al revés, si hay una inflamación por un estrés quirúrgico, también vamos a ver como un aumento de efecto de metadona, que luego cuando el niño se desestresa puede perder el efecto de la metadona. El metabolismo es hepático por el citocromo P450 y esto tiene que ver con algunas enfermedades mitocondriales que pueden tener déficits de estos complejos, simplemente que lo tengamos en cuenta porque no se va a eliminar con tanta facilidad del cuerpo y tienen más riesgo de toxicidad. Y los prematuros tienen inmadurez de estos sistemas enzimáticos, por lo que tampoco los prematuros serían los primeros candidatos a recibir tratamiento con metadona. Su eliminación es renal y fecal, mayoritariamente fecal, con lo que en insuficiencia renal lo podríamos utilizar con mayor seguridad que la morfina. Solo tenemos que ajustar a insuficiencia renal con filtrados menores a 10 mililitros minuto, así que es mucho más sencillo. Los antiácidos disminuyen su absorción y luego tenemos que tener en cuenta que la biodisponibilidad es muy buena y que se absorbe súper bien, que a veces no tiene sentido pasarle al niño de oral a parenteral, pero si tenemos un hilio paralítico o una mala absorción por diarrea, pierde efecto, o sea, como cualquier fármaco que demos por vía enteral, ¿vale? Sin embargo, hay muchas veces que por el mal control del dolor decimos, le pongo una vía y le pongo la metadona por vía intravenosa. Si realmente el niño tiene un tránsito normal, no tiene problemas digestivos, eso no mejoraría tanto como subirle la dosis. Entonces, ¿qué cosas nos aumentan el efecto de la metadona y qué cosas nos bajan el efecto de la metadona? Bueno, pues nos disminuyen el efecto de los corticoides, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital. La verdad que la rifampicina no es tan habitual y el consumo crónico de alcohol, que en la infancia tampoco. Sin embargo, nos aumentan el efecto de los inhibidores de la recaptación de serotonina, el haloperidol y la risperidona y las benzodiazepinas, que se potencian mutuamente, y esto sí que es habitual en cuidados paliativos pediátricos, los antiácidos, el ketoconazol y la eritromicina. Aquí os pongo la tabla de conversión de Ripamonti, que es un poco la que se suele recomendar en los congresos. En el último de Roma se seguía recomendando esta tabla de conversión y por el tema de acúmulo del sistema en grasa, a menor dosis hay una equivalencia mayor con la morfina que a dosis más altas, ¿vale?
Os quería mencionar, los antagonistas opioides no son analgésicos, pero a veces con el uso de opioides es necesario su uso y sobre todo cuando tenemos estreñimiento por opioides. Como sabéis, el estreñimiento por opioides aparece siempre y siempre está indicado añadir un laxante al tratamiento, pero a veces no es suficiente y tenemos que añadir estimulantes del peristaltismo y a veces no es suficiente y tenemos que revertir la acción opioide. La verdad que el tratamiento es súper agradecido. Si queremos dar tratamiento por vía oral, ya se puede utilizar en mayores de 12 años el naloxegol y la metilnaltrexona, que es fuera de ficha técnica, que se puede poner subcutánea o intravenosa, también me revierte únicamente el efecto mu periférico, ¿vale? Son opioides que son naltrexona pegilada, entonces no pasan la barrera hematoencefálica, son antagonistas opioides que no pasan la barrera hematoencefálica de tal manera que me van a revertir todo lo periférico manteniendo la analgesia central. Y aquí os he puesto un caso que quería hablar un poquito de la titulación del dolor con opioides, un poco viendo las cosas, las dudas que me suelen preguntar las personas que vienen a rotar con nosotros. La titulación del dolor con opioides consiste en que hay un dolor mal controlado y lo que queremos es controlarlo a corto plazo de forma lo más rápida posible. De tal manera que la clínica del niño exige que haya rapidez y debe ser lo menos invasivo posible porque al final es un niño que está sufriendo en una situación de cuidados paliativos y esto se puede dar con relativa frecuencia. Entonces podemos plantear la vía enteral, la bucal, la intranasal, la subcutánea y por último la intravenosa. Como queremos ser rápidos, necesitamos fármacos que hagan efecto por vías rápidas con picos plasmáticos rápidos. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando tenemos la vía enteral con las gastrostomías que la morfina empieza a hacer efecto cuando la damos por vía digestiva como pronto en 20 minutos con un pico plasmático en media hora. De tal manera que si doy una primera dosis de morfina tengo que mirar el reloj y ver cuánto tiempo ha pasado. Y hasta que no ha pasado media hora no lo puedo dar por inválido el bolo, ¿vale? La dosis que le he dado. El fentanilo bucal tiene un pico plasmático de 15 minutos con un efecto en 10 minutos. Entonces, la administración transmucosa de fentanilo, la verdad que para dolores irruptivos intensos es muchísimo más cómoda para el paciente. Una vez tituláramos, tendríamos que poner una analgesia basal, idealmente con un opioide de liberación prolongada, o tenerlo con un opioide de liberación rápida un tiempo hasta que nos aseguremos de su dosis basal y ya pasarle al opioide de liberación prolongada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos una primera dosis de opioide. ¿Qué dosis? O bueno, ¿qué fármaco? Tendríamos que ver qué tenemos en ese momento, si estamos en un domicilio, de qué disponemos, si tenemos morfina, fentanilo, por ejemplo, o si estamos en el hospital, qué vías tenemos. Si tenemos la vía intravenosa ya canalizada, la utilizaríamos porque es la más rápida, pero si no, no le tenemos que pinchar para esto. Podemos valorar si se puede hacer por vía intranasal, por vía bucal si lo tenemos a mano, o incluso poner una vía subcutánea, que en este caso no pondríamos EMLA porque el EMLA necesita una hora para hacer efecto casi. ¿Vale? En este caso os he puesto morfina por vía enteral. Es un caso de una niña con una gastrostomía. Entonces le pondríamos una dosis estándar, es una niña de 10 kilos a 0,2 miligramos por kilo. ¿Y qué hacemos? Miramos el reloj y esperamos media hora. A la media hora preguntamos, ¿cómo estás? Puede ser que esté completamente bien, que no le haya hecho nada o que haya mejorado parcialmente. Si está completamente bien, ya tenemos la dosis eficaz, la pautamos cada 6 horas como analgesia de base. Si no le ha hecho absolutamente nada, lo que tendríamos que dar es dar una segunda dosis de morfina aumentando un 50% la dosis previa, ¿vale? En este caso sería darle 2 miligramos más 1 miligramo, serían 3 miligramos de morfina y volvemos a esperar media hora. Si lo que tenemos es una respuesta insuficiente, que con 2 miligramos de morfina está mucho mejor, pero no acaba de estar bien, ahí lo que podemos hacer es darle el 50% del bolo como para completarle el bolo anterior, ¿vale? Y cuando logramos controlar el dolor, sumamos las dosis de morfina que he necesitado y esa es la dosis pautada que tenemos que dejar. Cada 6 horas de morfina por vía enteral. Y nos quedaría calcular el rescate. Como decíamos antes, tiene que haber una analgesia basal y siempre algo de rescate para los dolores irruptivos. Dosis de rescate, la dosis total diaria de morfina que hemos calculado entre 15 o entre 10, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
se ha comentado que en los casos que se pautan paracetamol y metamizol es mejor darlos juntos en vez de alternados, sobre todo por comodidad de los padres. Mira, media cuando se pautan paracetamol y ibuprofeno, en mi caso siempre he escuchado alternando ambos, por eso. Cabe la posibilidad de darlos juntos. Claro, es que yo esto lo digo porque en pediatría es un hábito el darlos alternativamente. O sea, una cosa es dar, por ejemplo, otitis media aguda, ibuprofeno cada 8 horas y paracetamol de rescate, de tal manera que le doy ibuprofeno y a las 3 horas tiene dolor o tiene fiebre y le doy paracetamol. Y otra cosa es que la otitis no mejora con ibuprofeno y le quiero asociar el paracetamol pautado. Si la analgesia basal es pautada, vamos a hacerla siempre lo más fácil posible, porque al final tenemos que hacer la vida fácil a los cuidadores también. Además, para el niño estar continuamente tomando medicación es mucho más incómodo. Entonces, siempre pensemos en la vida media que tiene el fármaco para intentar darlo de la manera más razonable posible. No sé si te he contestado a tu pregunta. Paloma. ¿Alguna Lucía, otra pregunta? sí, ¿Sí? había antes también en el chat alguna otra pregunta, te las voy leyendo. Te decía Marta, ¿cómo evaluar el dolor en pacientes paliativos con TEA? Vale, pues mira, muy buena Niños, pregunta. Mm, Muy buena pregunta. La verdad que me he saltado la parte de escalas porque es que tenía que acotar un poco. Pero es un tema muy interesante y resulta que hay una persona que es una profesional y persona maravillosa que se llama María Dolores Cárceres, que fue la coordinadora del equipo de anestesia pediátrico del Hospital de la Risaca hasta hace poco tiempo. Y ella ha desarrollado y ha validado una escala para dolor con niños con TEA. Si quieres, escríbeme y te la envío, porque, bueno, pues esa base de pictogramas, o sea, hay que tener un poco el código de comunicación de los niños con TEA. ¿Y qué pasa? Que los niños con TEA tienen más sensibilización nociceptiva. ¿Por qué? Porque lo reconocen peor, lo expresan peor, entonces se infratrata. Al ser dolores agudos infratratados, podemos entender que tengan más sensibilización. No sé si por la propia enfermedad del trastorno de espectro autista o porque además es mucho más difícil identificar el dolor en un niño de estas características. Bueno, pues si queréis me escribís y yo se la pido a María Dolores. te preguntaba también ella cuáles son las principales, ay, espera, que tengo encima, las principales indicaciones del uso de la ketamina en dolor refractario pediátrico. Vale, luego voy a hablar de la ketamina, que lo pongo como adyuvante. Si queréis lo desarrollamos ahí, ¿vale? Claro. Y luego ya hay cosas relacionadas con la firma. Creo que ya no hay Vale, ninguna más que se me haya quedado por ahí. vale, si no volvérmelas a hacer, os activáis el micro, ¿no, María? La FLAC revisada, el ítem... La escalatea que la está pidiendo más gente, sí, y lo de la Mm, flag revisada que te dice Moisés, Sí, la es la verdad que flag revisada en la que el... Ay, no me va ahora el curso. la, la FLAC revisada es una escala que para niños que no tienen comunicación verbal es muy, muy buena escala para dolor. Y me explico. Validado en dolor agudo, ¿verdad, Moisés? Exacto, sí, y es la misma que utiliza María Dolores. La autorrellenan el ítem en el que la FLAC, no sé si conocéis la tabla validada FLAC para niños de 1 mes a 3 años, que se autorrellena. FLAC es el acrónimo de Face, Leg, Activity, Cry and Consolability, y se da 0, 1 o 2 según el niño demuestre uno u otro ítem en el dolor. Entonces, en TEA se utiliza esa FLAC, en TEA o en neurópata, se utiliza esa escala, pero en el ítem 3 no es algo autoescrito, sino que se le pregunta a la familia, ¿cómo ponía la cara a tu hijo cuando se le rompió la pierna, por ejemplo? Pues mi hijo hacía gruñido, o mi hijo reía, o mi hijo, vale, pues apúntalo en el ítem 3. Ahora le preguntas, ¿cómo ponía las piernas cuando se rompió ese brazo, cuando tuvo el dolor más intenso en su vida? Pues las piernas las doblaba o hacía saltito o tal. Entonces ellos autorrellenan. Y ahora en el dolor presente se le pregunta, ¿cómo está poniendo la cara? Si pone la cara, como decían ellos, en el ítem 3, se le pone 3. Si pone la cara como el ítem 2, pues se ponen 2. Si pone la cara 1 y va sumando. Y, o sea, se autorrellena la escala en la experiencia real del niño en el dolor concreto. Y así se evalúa el dolor en el CEA. Es, es fácil cuando lo ha utilizado varias veces, es difícil de explicar y entender. Lo has explicado muy bien.
Vale. Yo creo que ya no hay más, ¿no? Esta la de la ketamina, que ahora vamos a hablar de ella. Exacto. Yo te quería preguntar Vale. Sí. una cosa muy concreta. Sí, perdona que monopolice. Nada, Cuando, no, no te oigo, Moisés. perdón, cuando tituláis metadona, Sí. ¿rescatáis con morfina o con metadona? Yo sé que se rescata con metadona cuando está saturado, pero mientras estáis titulando, Intentamos no titular con metadona si está empezando. Titulamos con otro opioide. pero cuando es de primera elección naif, Es no, que titulamos con otro para no saber lo la hacéis, dosis que ¿no? necesita. Ok, No. ok, De perfecto. Y luego todos pasáis a modos, metadona. te diré que en niños Ok, con metadona ya sí que he titulado con metadona empeoramientos, pero ya con metadona puesta. Pero de naif de opioides y ya, nunca. vale, perfecto. ¿Y ahí lo rescatas con metadona o con morfina? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos? No, cuando lo tienes que rescatar en dolor inductivo. A ver, si el niño ya está con metadona, a veces el rescate lo seguimos teniendo de fentanilo o de morfina, pero hay niños que Ajá. solo responden al rescate de metadona, entonces les dejamos el rescate de metadona. ¿Al diez Y por ciento hubo, también? sí, Ajá, ok. sí, y hubo un caso de una paciente que se intoxicó por metadona en un contexto de un empeoramiento agudo, no la conocíamos, se le puso metadona en la UCI, el segundo día de estar en la planta empezó a desaturarse y la tuvimos que revertir con perfusión de naloxona. Precisamente era una niña con una parálisis cerebral que estaba bien nutrida y estuvo, pues creo que se la puse como por la mañana hasta por la noche. Creo que fueron unas 8 horas de infusión. Y en este caso, es que fue hace ya un par de años y no lo tendría que revisar, pero no tenía rescates con metadona. Sin embargo, la niña mejoró, no la conocíamos, por el motivo que fuera, se nos pasó que el dolor que motivó el uso de metadona, creo que ya sé lo que pasó. En este caso fue un síndrome de abstinencia interpretado como dolor en la UCI. Es que también hay muchos matices. Se interpretó como dolor y cuando se le pasó el síndrome de abstinencia se intoxicó. Sí, o sea, lo digo por esto de en la titulación no se recomienda el uso de metadona porque la vida media es muy larga y se acumula. Entonces, si en una titulación yo le doy medio bolo de más y es fentanilo, que son 2 horas, no pasa nada. Morfina, 6 horas, no pasa nada. Pero si es metadona, puede estar hasta 12 horas hasta que lo lave de su cuerpo. Y en un niño que no se comunica, que no podemos valorar bien la bradisiquia, pues es complejo, ¿no? Sin embargo, eso, rescates de metadona hemos dado en niños que nos hablan. O sea, al final la metadona es un fármaco que utilizamos con más seguridad los niños con los que podemos hablar, los adolescentes con tumores sólidos, por ejemplo, ¿no? Es un factor de protección en el riesgo de la toxicidad, aunque a veces no queda otra de los niños que no se comunican. Vale, pues vamos a seguir. Hasta aquí. Para resumir, sería dolor leve, analgesia no farmacológica con fármacos analgésicos menores y adyuvantes, si lo consideramos beneficioso. Para dolor moderado e intenso, analgesia no farmacológica con moderado e intenso con analgésicos no opioides y opioides mayores, ¿vale? Nos acordamos de mantener ese paracetamol pautado para reducir la dosis de opioides y nos podemos plantear las técnicas anestésicas. Y si con una técnica anestésica nos podemos ahorrar evitar un opioide, pues mucho mejor. El dolor nociceptivo, generalmente podemos utilizar morfina, fentanilo, el neuropático mixto, mejor metadona. Y ya pasamos a hablar de los adyuvantes. Entonces, la dexametasona. La verdad que la dexametasona, como sabéis, como antiinflamatorio, es súper útil en cuidados paliativos. Por su mecanismo de unión a receptores intracelulares, modula la síntesis de proteínas proinflamatorias, inhibe la infiltración leucocitaria, interfiere con los mediadores inflamatorios y suprime respuestas inmunológicas. La foto que os ponía de ese porta que estaba infectado es un niño que está con corticoides por un tumor cerebral. Entonces, ojo con esta inhibición de las respuestas inmunológicas, que a veces no es deseado y necesitamos que cicatricen heridas o bueno, pues ya sabéis, ¿no? La desprotección del niño para las infecciones. Sin embargo, el tratamiento de dolor inflamatorio, sobre todo en oncología, es súper útil para la cefalea secundaria hipertensión intracraneal maligna, para dolores por efecto masa, por compresión, sea compresión medular o por tumor sólido, y antieméticos también secundarios a quimioterapia es una indicación off-label.
comentar un poco que hace poco hicimos una revisión sobre el uso de dexametasona en niños con tumor difuso de protuberancia y es extensible a gliomas y otro tipo de tumores cerebrales. Y realmente parece que el consenso sigue estando en utilizar una dosis de 0,25 miligramos kilo día cuando tenemos un síntoma mal controlado, intentando que sean periodos cortos por evitar la toxicidad del síndrome de Cushing a largo plazo y todo lo demás que produce, ¿no? Entonces, lo suyo sería poner de unos 0,25 miligramos kilo día en 2 dosis al día, una por la mañana, preferiblemente en una dosis, pero si es muy alta, mejor en 2 para que no nos produzca tanta inquietud psicomotriz y el menor número de días posibles, y si es una pauta menor incluso nos decían los endocrinos en esta revisión que en 2 semanas lo podíamos suspender bruscamente. Yo personalmente lo suspendo gradualmente, pero eso decían los endocrinos de nuestro hospital. Entonces, su vida media es larga y tiene un efecto biológico que también lo revisamos esto. Está descrito entre 36 y 54 horas y luego los endocrinos nos decían que hay niños que 24 horas y niños que 48 y niños que 36. Y con esto que quiere decir que a veces suspendemos el corticoide en un final de vida también para que esa insuficiencia suprarrenal favorezca al bienestar del niño generando hipotensión. Caso tumor cerebral en fase de hipertensión intracraneal se está enclavando, quitamos el corticoide para permitir la muerte natural de una manera lo más benigna posible, ¿no? En un estado pseudocomatoso o comatoso. Bueno, pues ese efecto es verdad que una vez la quitamos, pues aparece en cierto tiempo según cada niño. Entonces lo podemos encontrar entre 24, 48, 72 horas. Pasa muy bien la barrera hematoencefálica y disminuyen el efecto de la dexametasona, el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, y también aquí tengo los antiácidos. Aumentan su efecto los antifúngicos, el fosaprepitant y los bloqueantes de los canales del calcio. Y bueno, lo más importante para mí en esta charla es que nos acordemos de lo bien que viene, ¿no? Para los niños con tumor cerebral y con tumor sólido y lo mal que va cuando lo asociamos a ibuprofenos o otros antiinflamatorios y el riesgo de hemorragia digestiva. Porque los pacientes que atendemos están tan gravemente enfermos y con tanto estrés físico en el cuerpo que los sangrados digestivos son muy frecuentes y muy desagradables. Incluso post-mortem son muy frecuentes y a veces ya con el niño fallecido empieza a salir ahí sangre, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque a veces merece la pena antes de quitar una sonda aspirar bien para retirar todo el contenido una vez ha fallecido el paciente y evitar un escenario en un domicilio tan desagradable. Para el dolor neuropático, y aquí retomamos el tema de la ketamina. Tenemos antidepresivos, tanto inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, los duales y los de la serotonina solo, los antidepresivos tricíclicos y los gabapentinoides, un poco como en el liderado de este tipo de adyuvantes, pero luego tenemos otras estrategias como pueden ser los antibióticos, los adyuvantes tópicos como la lidocaína en crema, la capsaicina y por vía parenteral la ketamina y el uso de metadona que ya lo hemos hablado. Sigue vigente este protocolo y es realmente no hay superioridad entre gabapentinoides o antidepresivos. Es verdad que en niño con encefalopatía grave se recomiendan gabapentinoides y tiene sentido porque un niño con encefalopatía grave necesitamos algo que haga efecto a corto plazo porque no nos va a hablar y va a ser mucho más difícil valorar el dolor. Sin embargo, los antidepresivos pueden ser muy útiles en niños sin retraso madurativo en los que también hay un componente de sufrimiento por la propia enfermedad o pues, todo lo que están viviendo en torno a la situación que tengan, ¿no? Entonces, en función de cada paciente elegiremos el que más convenga sin haber clara superioridad. Si es suficiente con uno, fenomenal. Si no es suficiente, optimizaríamos dosis, que a veces también nos quedamos en este camino de, es que ya tiene gabapentina, bueno, la tiene 10 miligramos por kilo, pues todavía tenemos mucho margen, ¿no? Si optimizamos dosis y no es suficiente, deberíamos añadir el que no hemos añadido, ¿vale? Y optimizar dosis. En este protocolo, como veis, hablan del tramadol, que yo en mi experiencia os diría que directamente metadona, pero es verdad que este artículo quizás es un poco antiguo. Antes de usar metadona, si podemos optimizar los gabapentinoides y los antidepresivos, pues muchísimo mejor, por supuesto, de todo lo no farmacológico. Entonces, en los gabapentinoides tenemos la pregabalina y la gabapentina.
que se eliminan por el riñón. Así que siempre que si tenemos una situación de insuficiencia renal crónica o aguda, lo tenemos que tener en cuenta, que a veces tiene una gastroenteritis, se deshidratan y de repente el niño no se despierta. ¿Qué ha pasado? Pues que está con gabapentina y se ha intoxicado, ¿no? Producen somnolencia más la gabapentina que la pregabalina, pero hay tolerancia y desaparece en días y por eso se recomienda un inicio gradual. De todos modos, en mayores de 12 años os recomiendo usar la pregabalina, aunque ya la tenemos también en fórmula magistral y lo podemos utilizar en niños pequeños off-label, pero la pregabalina sienta muchísimo mejor y produce muchísima menos somnolencia y al final, sobre todo los niños con discapacidad, los tenemos tan polimedicados con tantos inhibidores del sistema nervioso central que si podemos ahorrarles somnolencia en algo, vamos a ganar aunque sea calidad de una mirada o de la conexión que puedan tener. Los antiácidos disminuyen su biodisponibilidad, entonces si lo damos con el omeprazol se va a absorber menos, ¿vale? Como os decía, inicio y retirada graduales. Y, si no, y luego una frase que se me ocurría es, un niño que no sé qué le pasa, que tiene un dolor y no mejora, le pongo gabapentina y hago ensayo terapéutico. Esto está basado también en los artículos de Julie Auer, que es una autora que se dedica a hablar del dolor en niños con encefalopatía grave, desarrollando los cuadros dolorosos más habituales en estos niños, entre los que incluye como un grupo de dolores que lo llaman neuropain, que incluye distonía gastrointestinal, distonías motoras, inestabilidad autonómica, y todo eso mejora con gabapentina. Y ya pasamos a la ketamina. Entonces, la ketamina es un analgésico a dosis bajas y a dosis normales o previas o estándares, es un anestésico disociativo. Está indicada para tratar de dolores difíciles y como ayudante para dolor neuropático y cuando tenemos efectos indeseados y problemas con los opioides. Mejora muchísimo la potencia de los opioides. De hecho, si iniciamos ketamina a un niño que tiene opioides, deberíamos bajarle la dosis del opioide un 15%, un 10, un 15%. ¿Qué pasa? Que si le ponemos ketamina no es por gusto, es porque está malo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no lo hacemos. Pero la teoría dice que potencia mucho el efecto opioide. De tal manera que si tenemos a un niño con un opioide y tiene tolerancia, tenemos dos opciones, o cambiar de opioide o añadir ketamina. ¿Cómo vamos a decidir esto? Pues depende de lo que nos interese. La ketamina se absorbe muy mal por vía oral y bucal, entonces su uso más recomendado es por vía parenteral. Si el niño ya está con tratamiento parenteral, se le puede poner una perfusión de ketamina. Si no está con tratamiento parenteral, habrá que valorar riesgo-beneficio de ponérselo o de cambiar el opioide. ¿Vale? Como efectos secundarios, la broncorrea, el broncoespasmo y la hipertensión intracraneal y los efectos neuropsiquiátricos, pero esto es más a dosis anestésicas. Es verdad que algún niño lo hace a dosis analgésicas, pero es infrecuente y ya de hecho no se recomienda el uso de entrada de benzodiazepinas, aunque también hay que ver a cada paciente. Si tenemos un niño con antecedentes de delirio o niños muy ansiosos, muy obsesivos, quizás sí que viene bien. Yo pongo benzodiazepinas a dosis baja de entrada porque si ya estoy viendo que el niño está bastante agitado, a nada que tenga otro desencadenante que puede ser la ketamina, puede tener un cuadro desagradable que haga que, aparte que el niño lo pase mal, rechace el tratamiento. Se puede poner por vía subcutánea diluida a 1/5 sin problemas en la piel. ¿Vale? La dosis que utilizamos para dolor de 0,1 a 1, perdón, de 0,05 pongo aquí, también incluso 0,02 pone en la última actualización de la PPM, que es el manual de la Asociación Inglesa de Medicina Paliativa, que es un grupo de farmacólogos con pediatras de paliativos que revisan la farmacología de cuidados paliativos pediátricos cada 2-3 años y lo van bajando. Ahora están ya en dosis iniciales de 0,02 y es verdad que niños responden y hay otros niños que hasta que no llegas a un 0,2, que es 10 veces más, no responden nada. ¿Vale? El efecto es bloqueante de los receptores NMDA y por eso todo lo anterior. No sé si, Paloma, que tú habías preguntado antes, he contestado a tu pregunta. La utilizamos para dolores difíciles, dolores neuropáticos y dolores que no van bien con opioides, fundamentalmente. Y ojo, también para dolor para procedimientos, que es maravillosa. Quiero hacer una cura, le puedo poner ketamina. Quiero hacer un sondaje, le puedo poner ketamina. ¿Vale?
Además, como a partir de ahora los procedimientos no van a doler ninguno, pues tenemos otra opción más. Vale, pues sigo. Como veis, este mundo son las 5:30, podríamos seguir hablando un montón. Entonces ya voy a acabar la presentación, me quedan poquitas diapositivas, ¿vale? Lo digo para quien tenga algo que hacer. Simplemente mencionar que cuando hay un dolor asociado a un aumento de tono muscular, tenemos que asociar un relajante muscular. Aquí las benzodiazepinas son el gol estándar para salvarnos el momento, ¿vale? Momento descontrol, benzodiazepina, de acción rápida, sea bucal, intranasal o rectal, como para las crisis epilépticas, pero luego a largo plazo deberíamos minimizar su uso, incluso evitarlas. El baclofen intratecal va fenomenal y luego últimamente estamos viendo que la clonidina es muchísimo mejor que la tizanidina, que se utilizaba antes como efecto a nivel de los receptores adrenérgicos, y la desmetomidina. Y por supuesto que si el aumento de tono es local, la toxina botulínica o como en adyuvancia. Para dolor crónico utilizaremos antiinflamatorios fundamentalmente y los bifosfonatos, aunque la evidencia es controvertida, pero bueno, si es un niño que tiene un pronóstico todavía de meses lo podríamos plantear, y la radioterapia para el efecto masa. De la clonidina sí que os quería hablar porque la verdad que la experiencia es muy buena. Es agonista de los receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2 pre y postganglionares, y la verdad que cuando hay distonías, cuando hay disautonomía y cuando hay dolor por espasticidad, no se da tanto como otros fármacos. Aún así, también puede producir un poco de menor actividad en las funciones cognitivas. Para el dolor neuropático va muy bien también, ¿vale? Entonces, es un ayudante que tenemos que tener siempre en la mente. Más cositas de aquí, yo creo que no merece mucho más la pena. Simplemente que lo tengamos en la mente para este tipo de pacientes. Paciente espástico distónico, si es un niño que ingresa por estatus distónico, le ponemos una perfusión de benzodiazepinas o incluso se le puede poner una perfusión de clonidina para controlarlo, mucho mejor. La desmetomidina, pues tiene el mismo mecanismo de acción que la clonidina. Como sabéis, se utiliza por vía parenteral, se puede poner por vía subcutánea y la podemos utilizar también para tratamiento de estatus distónico, para sacarlo de la crisis. O sea, el gol estándar son las benzos, pero podemos poner tanto la clonidina como la Dexme en perfusión para estos pacientes. Sin embargo, tiene un papel muy interesante en el dolor neuropático en adolescentes, ya que es un buen ansiolítico, igual que la clonidina, son buenos ansiolíticos. Entonces, lo estamos utilizando en dolores difíciles, en niños con tumores sólidos, que además no quieren estar dormidos y no quieren verse mermados en sus funciones cognitivas. La dexmedetomidina, la verdad que está dando súper buen resultado. De tal manera que la tienen de forma crónica parenteral por vía subcutánea en casa y siguen haciendo su vida de entrar, salir y el dolor muchísimo mejor controlado. Para ser concretos, pacientes con metadona. De hecho, ahora mismo tenemos una paciente que tiene una neurofibromatosis y tiene muchos neurofibromas, uno de ellos maligno, que es el que más le duele en una pierna, y tiene un catéter epidural en casa, una perfusión de desmetomidina y metadona. Pero bueno, la niña ha rechazado la sedación paliativa, está en su completa capacidad y derecho, y ahora tiene la vida que ella prefiere tener entre las poquitas opciones que nos quedan, ¿no? Y ya pasamos, para terminar, los tratamientos tópicos de las técnicas analgésicas de los anestesistas. La crema de lidocaína, ¿vale? Es maravillosa para los pinchazos. La verdad que es que hay que incorporarlo en el hábito porque hace efecto, dicen a partir de los 30 minutos, pero para que no noten nada, se tiene que quedar 60 minutos y entonces esto altera mucho el funcionamiento de los equipos, ¿no? Si vas a una casa te tienes que esperar, tienes luego otro paciente, o si estás en la planta y es algo urgente, pues no es útil. Pero si es algo urgente, siempre podemos utilizar el frío y la vibración, y si no es urgente, podemos dejarles, aunque sea a los padres, una jeringa precargada con la crema para el día que vamos a pincharles el portacat, que lo tengan puesto. Tiene riesgo de metahemoglobinemia. Es verdad que hay una tesis doctoral de una compañera del Hospital Gregorio Marañón de la planta de pediatría, donde han hecho estudio con lactantes
o sea, niños de entre 1 mes y 12 meses y no han tenido ningún caso. Entonces, bueno, existe el riesgo, pero si queremos y lo consideramos, podemos valorar riesgo-beneficio y quizás se pueda utilizar off-label. Tenemos la crema para coser las heridas que lleva lidocaína, tetracaína y adrenalina para suturar, igual efecto por lo menos en media hora y no utilizarla en zonas distales ni en úlceras por presión porque lleva vasoconstrictor, lleva la adrenalina y el cloretilo, ¿vale? Que, bueno, es verdad que los lactantes se pueden asustar un poco, pero muchos pacientes lo prefieren. En cuanto a los parches de lidocaína, están diseñados dentro de ficha técnica para el dolor, la neuralgia posherpética, pero la verdad es que van fenomenal para los dolores mixtos de las luxaciones de cadera, los hombros que se luxan, las artralgias crónicas que al final tienen este componente de sensibilización, va muy bien también. Problema, indicación no financiada y son carísimos. Entonces nosotros estamos trabajando con nuestro hospital para que nos deje ciertas indicaciones como para su distribución como pacientes externos. Se ponen durante 12 horas y durante 12 horas se retiran y la piel tiene que estar sana. Perdón, máximo se ponen 3 parches durante 12 horas al día y estos sí se pueden cortar. Y la capsaicina. La capsaicina nosotros no la utilizamos, la verdad es que pica. Hay que ponerla, se cubre con un film, produce bastante picor y luego queda como un efecto analgésico que puede durar meses. Y esto yo lo digo desde la teoría porque ese picor pues no lo aceptan muy bien los pacientes. Entonces nunca ni siquiera la hemos llegado a utilizar. Yo la utilicé para mí una vez para ver cómo era y la verdad que me picó muchísimo y por eso no la he indicado. Pero sé que, por ejemplo, para las neuropatías de las linfadenectomías de los cánceres de mama va fenomenal y permite analgesia duradera de meses. Y por último, las técnicas anestésicas para el dolor. Tenemos, esto consiste en inyectar anestésicos locales, a veces en combinación con clonidina, dexmedetomidina y opioides, en distintas estructuras nerviosas que pueden ser periféricas, como son los bloqueos incisionales, o hacer bloqueos nerviosos de plexos, troncos o nervios, o analgesia espinal, como es la intratecal o epidural en función de dónde se coloque el catéter. Las ablaciones nerviosas se utilizan con alcohol o con radiofrecuencia, aunque luego también está el TENS invasivo, que es distinto, ¿vale? Pero bueno, sería otra técnica. Y aquí consiste, por ejemplo, en la niña que tenemos con ese glioma maligno, se puede plantear esta ablación del nervio porque realmente el propio tumor ya invalida toda la pierna, la funcionalidad de la pierna, pero son irreversibles. Entonces, la verdad que es bastante complicado que los anestesistas en nuestro entorno hayan accedido alguna vez a hacerlo. En cuanto a la analgesia espinal, riesgos y beneficios. La analgesia intratecal es excelente, pero tiene mucho riesgo de infección cuando el catéter está externalizado, de tal manera que lo que se sugiere aquí es colocar una bomba intratecal y para eso se plantea un pronóstico de vida superior a 4 meses. Y eso a veces es muy difícil de saber. La analgesia epidural tiene menos riesgo de infección, que a veces se hacen seromas y se hacen celulitis, pero son más localizadas, no te hacen la meningitis que te haría un intratecal. Y el problema es que se salen los catéteres. Esta niña que os cuento, perdón, adolescente, se le salió no se le salió el catéter epidural, pero hizo como perdió como el efecto porque hizo como una burbuja subcutánea que aislaba la medicación del espacio epidural. Entonces hubo que quitarle el catéter, subirle las perfusiones, tenerla con una sedación superficial un par de días hasta que se le reabsorbió la ampolla de medicación que tenía y pinchar. Para mi sorpresa pincharon al mismo nivel, no pincharon por encima. Os lo digo por si os sirve en algunos pacientes, ¿vale? Y esto sería un poco para concluir esta última parte. Si tenemos dolor inflamatorio, utilizamos obviamente antiinflamatorios, de elección los inhibidores de la ciclooxigenasa, pero si el paciente tiene una masa o un tumor intracraneal, podemos utilizar la dexametasona para controlar los síntomas a corto plazo. Y para momentos puntuales el ibuprofeno. Si el dolor es neuropático mixto que no responde, gabapentinoides y metadona. Dolor muscular, relajantes musculares. Mucho interés en clonidina y desmetomidina. Y si los dolores son localizados, los celebramos porque podremos plantear técnicas anestésicas según el área afecta. Y si no sé qué hacer, siempre, si el dolor no se controla, pues preguntar a servicio de anestesia, preguntar a servicios de adultos, a unidades del dolor que puedan aportar luz
antes de llegar a la sedación paliativa, que como sabéis es el tratamiento de los síntomas refractarios. Y hasta aquí vuestras preguntas y dar las gracias a mi familia que me aguanta cada vez que preparo una presentación. Pero si Muchas gracias, tenéis Lucía. nada, alguna preguntita más, estoy a vuestra disposición. Pues mira, en el chat había dos preguntas. Una de Chari, ¿con qué ETA usáis midazolam? Pues depende. En principio no, pero si el niño tiene antecedente de delirio o le vemos nervioso o obsesivo, a dosis muy bajitas. Si igual lo ponemos a 0,02 miligramos kilo hora, simbólico. O incluso si no lo quiero meter en la perfusión, le pongo lorazepam 2 veces al día. O solo por la noche. Si es que me está viniendo mucho un niño que tenía ketamina y nos hizo un cuadro de delirio orgánico terrible y le tuvimos que quitar la ketamina, pero el delirio siguió y acabó con una sedación paliativa con propofol porque estaba en final de vida. Lo que quiero decir es que hay como una predisposición ya de cada persona. En general no es obligatorio ponerlo de entrada. ¿Vosotros, Chari, lo ponéis? No, de entrada no, Lucía. Hay que... Solamente, sobre todo en niños que con enfermedades oncológicas sí ha habido que ponerle, pero por lo que tú has dicho, niños con delirium y que presentan cuadros ansiosos importantes. Vale, me alegro de verte. Yo también. Por cierto, qué familia tan bonita tienes, Lucía. Muchas Qué gracias. foto más espectacular. Muchas Mira, en el chat gracias. hay otra pregunta de Juan que dice, ¿cómo se prepara la infusión 4 de dexmedetomidina? Perdón, que yo esta cosa me cuesta decirlo. No pasa nada, es que estoy leyendo. ¿Cómo se prepara la perfusión? A ver. No, esta Vale. estaba Ah, sí, antes. intravenosa de desmetomidina. La verdad que lo tengo que preguntar con suero fisiológico, pero vamos, lo calculamos como todas las perfusiones. Calculamos con suero fisiológico los microgramos kilo hora, mililitros hora y no tiene más. ¿Por qué? ¿Hay algo que te preocupe, Juan Marcos? Y por vía subcutánea, sí, Clara. Bueno, también te están agradeciendo mucho en el chat Muchas gracias a vosotras. y te están diciendo cosas bonitas también personas que por los mensajes te conocen. ¿No? Como que bueno volver a verte y escucharte, bueno, te mandan muchos abrazos, muchos agradecimientos, Un mucha placer. felicitación, que les ha encantado. Ah, Juan Marcos dice, solo era una duda, gracias. Muy bien. Vale, ¿Hay sí. alguna? Perdona. Nada, digo, si tienes alguna duda en concreto, igual me quieres escribir, lo pregunto a las enfermeras. Mira, saludos desde Costa Rica. Qué bien, Marta. Marta, estás en el máster también. Pues un placer, la verdad que estar así entre compañeros es siempre un gusto y aprender y también a mí me gusta que preguntéis y las aportaciones porque también me ayuda a estudiar mejor, ¿no? Como que si no con el paso del tiempo pues es fácil anclarse. Así que muchas gracias por esta iniciativa y la invitación. No, por Dios, Juanfran, gracias a ti yo siempre. saludo a Álvaro de tu parte. No tenéis más preguntas, ¿no? Entiendo. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, te hemos exprimido ahí a tope y bueno, pues ahí quedará el vídeo porque seguro que le va a interesar a mucha gente más. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que habéis mostrado interés, que os habéis conectado, que habéis sido, bueno, pues todavía aquí estáis mucha gente conectada y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, María. Adiós. Adiós, muchísimas gracias, chao. Adiós.